Continuemos con el módulo 1 del curso Preparación para ingresar a la Facultad de Ingeniería Matemática. El punto número 12 del contenido del módulo 1 Matemática es función sucesión. Llamaremos función sucesión o simplemente sucesión a toda función real de la variable real con dominio en los números naturales o los números naturales sin el cero. Es decir, una sucesión es una función tal que los elementos del conjunto de números naturales generarán imágenes del conjunto de números reales. Usaremos la siguiente notación para denotar las imágenes de la sucesión. Por ejemplo, cuando evaluemos la función en x igual 0, denotaremos ese término como s sub 0. Cuando evaluemos la función para x igual 1, que es otro elemento del conjunto de los números naturales, generará una imagen del conjunto de los números reales que denotaremos s sub 1. Para cuando x tenga el valor de 2, al evaluar la función, función sucesión nos dará el término que denotaremos s sub 2 y así sucesivamente. Y la sucesión se denotará por s sub n y estará constituida por s sub 0, s sub 1, s sub 2, es decir, los términos que habían sido mencionados. Llamaremos términos de la sucesión a estos que acabamos de mencionar y término general a la expresión que nos permite calcular todos los términos de la sucesión al dar valores naturales a la variable y la denotaremos por s sub n. Ejemplo. La función s tal que los elementos del conjunto de los números naturales generen imágenes del conjunto de los números reales, conocida como o definida por s de x igual a 2 elevado a la x, se evaluarán para los valores de x igual 0, x igual 1, etc., tomados del conjunto de los números naturales. Para generar el primer término, denotado como s sub 0, evaluamos la función cuando x es igual a 0. Entonces, nos da 2 elevado a la 0, ya que estamos sustituyendo la variable independiente por el valor de 0, lo que nos da igual a 1. Hacemos el mismo procedimiento para cuando x es igual a 1, evaluamos la función sucesión. S de 1 será igual a 2 elevado a la 1, lo que es igual a 2. Esto será el valor del segundo término. S sub 2 sería para cuando la función esté evaluada para x igual 2, lo que es igual a 2 elevado al cuadrado, que es igual a 4. ¿Qué será el valor del tercer término? Si hacemos el mismo procedimiento para s sub 20, es decir, para cuando x valga 20, sustituimos la variable y nos quedará 2 elevado a la 20 y generaría el término 21. Practiquemos función sucesión. En el ejercicio A nos piden hallar la sucesión del término general s sub n igual a menos 1 elevado
a la n. En este caso, la variable independiente está denotada por n y no por x. Acá n pertenece al grupo de los números naturales, es decir, es mayor o igual a 0. Puede tomar el valor de 0. Esto se recalca porque hay funciones en las que no se puede tomar el valor de 0, porque no está definido. Entonces, sustituimos en n los valores del conjunto de los números naturales desde n igual 0. Entonces la serie quedará s sub n igual a el primer término, que será la función evaluada cuando n es igual a 0. El segundo término, que será la función evaluada cuando n sea igual a 1. El tercer término, cuando la función está evaluada para n igual 2. El cuarto término, para cuando n sea igual a 3. Así sucesivamente, el último término será expresado como la función evaluada a la n. Al resolver el primer término da 1, toda expresión evaluada o elevada a la 0 da 1. El segundo término da la misma base porque está elevada a la 1. El tercer término es un exponente par y menos 1 por menos 1 da 1. Y el siguiente término tenemos una potencia de base negativa, exponente impar es un 1 y entonces dará menos 1. Siempre da negativa, una potencia cuya base es negativa y el exponente es impar. En el ejercicio B se pide hallar la sucesión del término general s sub n igual a n que multiplica a n más 1. Si n pertenece al conjunto de los números naturales, incluyendo el 0. En este caso, sustituimos el valor el primer valor del conjunto de los números naturales, que será 0, en la función sucesión. Nos queda que se anula debido a que n multiplica al otro factor y si n es 0, entonces toda la función se anula. Ese será el valor del primer término. Cuando tomamos el siguiente valor del conjunto de los números naturales, que es 1, al sustituir en la función, nos queda que el segundo factor será igual a 2, que multiplica al primer factor, que es igual a 1, entonces el valor de la función es 2. El valor del segundo término, que sería s sub 1, será 2. Para cuando n sea igual a 2, tendremos que en el segundo factor vamos a tener 3 multiplicado por 2, que es el primer factor, nos dará 6. Ese es el valor de s sub 2, que es el tercer término. El cuarto término será para cuando n sea igual a 3. En el segundo factor tendremos 3 más 1, 4, que multiplica 3 del primer factor, entonces dará 12, el cuarto término, o s sub 3. Así sucesivamente, y el último término siempre será n por n más 1. En este caso, en el ejercicio C, se pide hallar el término general de la sucesión. En este caso, es el procedimiento contrario. Dan la sucesión y piden el término general o la función sucesión. Acá podemos ver que cuando n es igual a 0, el valor de la función da 1. Cuando n es igual a 1, el valor de la función es menos 1 medio.
Cuando n es igual a 2, el valor de la función es 1/4. Cuando n es igual a 3, el valor de la función es menos 1/8. Cuando n es igual a 4, el valor de la función es 1/16. Aquí fácilmente podemos ver que existe una base negativa debido a que cuando el exponente, considerando que el valor de la n o de la variable está como exponente, cuando es impar da negativo, cuando es par da positivo, y tenemos la secuencia de 2, 4, 8, 16, que eso es 2 elevado a la n para los valores de naturales de 1, 2, 3, 4. Por tanto, podemos deducir que la función sucesión está definida por el término general s sub n igual a 1 sobre la base negativa menos 2 elevado a la n, para todo n que pertenezca al conjunto de los números naturales, incluyendo el 0. Una progresión aritmética es una sucesión tal que cada término a partir del primero difiere del anterior en una cantidad constante. Esta diferencia constante la llamaremos razón de la progresión y la denotaremos por R. En una progresión aritmética podemos hallar cualquier término agregando la razón al término inmediato anterior. Entonces nosotros tenemos una expresión que nos ayuda a determinar el término general de una progresión aritmética y es a sub n igual a sub 1 más n menos 1 que multiplica a r, donde a sub 1 es el primer término de la sucesión, n es el número de término en la progresión, r es la razón de la progresión y a sub n es el término general o término de lugar n. Ejemplo, en la progresión aritmética, a sub n igual 2, 5, 8, 11, calcule el a sub 5. Es decir, nos están pidiendo que determinemos el valor del término 5. Si hacemos uso de la expresión del término general de una progresión aritmética, a sub n igual a sub 1 más n menos 1 que multiplica a r. En este caso, sustituimos n por 5. Estaríamos hablando entonces de un a sub 5. A sub 1 lo vamos a sustituir por 2, que es el primer término de la sucesión o progresión que nos están dando. Y r va a ser igual a 3, porque nosotros podemos ver que 2 al sumársele 3 nos da 5, 5 al sumársele 3 nos da 8, es decir, podemos determinar la razón en una progresión aritmética haciendo la diferencia de un término menos el anterior. Como nos da 3, sustituimos r por 3. Al sustituir todos los valores, tenemos que 2 más 5 menos 1 multiplica 3. Eso da igual a 2 más 12. Por tanto, a sub 5 o el término número 5 es igual a 14. Si hacemos la suma de la razón al inmediato anterior, que sería a la sub 4, en este caso lo conocemos, es 11, podemos ver que 11 más 3 es 14. Así que de esta manera corroboramos el cálculo por medio de la expresión del término general. En una progresión aritmética se puede requerir la suma de los n primeros términos.
y ella se puede determinar por medio de la expresión S sub n igual a n que multiplica al binomio a sub 1 más a sub n, todo dividido entre 2. Por ejemplo, se pide determinar la suma de los n primeros números impares. ¿Qué necesitamos para saber que tenemos una serie de números impares? Bueno, el primer número será un número impar, que será el 1, y el siguiente número que conocemos impar será el 3. La diferencia entre 3 y 1 es 2. Esa será la razón de esta progresión aritmética. Y si sumamos a cada término que hemos determinado, en este caso llegamos a 3, sumamos 2, encontramos el 5, sumamos 2, encontramos el 7. Así sucesivamente, estamos generando una serie de números impares. Pero nos están pidiendo determinar la suma de los n primeros números. No tenemos un número específico, así que vamos a tener una expresión general para lo que es la suma de los n primeros números impares de una progresión. Utilizamos la ecuación del término general para poder sustituir luego en la ecuación de la suma. A sub n es igual a A sub 1, que lo conocemos, es igual a 1, más n menos 1, eso será un factor que quedará igual porque n no lo conocemos, está pidiéndonos el ejercicio o el ejemplo que lo dejemos expresado en función de n. Y por r, que es la razón que ya hemos determinado igual a 2. Al sustituir nos queda que A sub n es igual a 1 más n menos 1 que multiplica a 2, lo que es igual a 2n menos 1, ya que la propiedad distributiva nos da 2n menos 2. Al restar 1 menos 2 nos da menos 1. Ya tenemos un valor o una expresión en función de n de el término general A sub n. Al sustituir en la ecuación de la suma, tendremos que S sub n es igual a n por A sub 1, que lo vamos a sustituir por el valor de 1, más A sub n, que lo vamos a sustituir por la expresión que determinamos en función de n. Quedará 2n menos 1 sobre 2, de acuerdo a lo que la ecuación de la suma expresa. Resolvemos. Dentro de paréntesis nos queda 2n, ya que 1 menos 1 da 0. Y tenemos dos factores arriba y un factor abajo. Uno de los factores de arriba es un 2, igual que el de abajo, así que cancelamos y nos quedará n por n. Por tanto, la suma de los n primeros números impares es igual a n elevado al cuadrado. Practiquemos progresiones aritméticas. En el ejercicio A se pide calcular el número de términos de una progresión aritmética que empieza en 5, termina en 83 y la razón es 3. Hacemos uso de la ecuación del término general. A n igual a sub 1 más n menos 1 que multiplica a la razón. Acá debemos despejar la variable n, que es el número de términos, que es la incógnita que nos piden hallar. Al despejar esa variable, queda en función de a sub n menos a sub 1 dividido entre r más 1. Al sustituir los valores correspondientes, a sub n es el valor final de la progresión y es 83. El primero, el a sub 1, es 5 y la razón es 3.
Sumamos 1 y el resultado es 27, es decir, la progresión tiene 27 números. El ejercicio B pide que se calcule la razón de una progresión aritmética que empieza en 8, termina en 40 y el número de términos es 17. En este caso de la ecuación de término general se despeja R, que es la razón. Queda a sub n menos a sub 1 dividido entre n menos 1. Sustituimos los valores. A sub n es el último término, que es 40. A sub 1 el primer término, que es 8. N es el número de términos, que es 17. Menos 1. Resolvemos. Arriba queda 32, abajo 16. Por tanto, la razón es igual a 2. El ejercicio C pide que se calcule la suma de los n primeros números pares de una progresión aritmética. El primer término de una progresión aritmética par es el 2. Luego seguimos con 4, luego con 6. Acá la razón es 2, debido a que al sumar 2 el primer término, se genera el siguiente número par. Para determinar la suma de los n primeros números pares, vamos a hacer uso de la ecuación de la suma, pero se necesita el valor del término general, el término a sub n, para sustituirlo en esa ecuación de suma. Por tanto, hacemos uso de la ecuación del término general a sub n igual a sub 1 más n menos 1 que multiplica r. Tenemos el valor de a sub 1 y tenemos el valor de r. Por tanto, a sub n va a quedar en función solo de n, que es la variable que no se conoce. Acá sustituimos, quedaría a sub n igual a 2 más n menos 1, que multiplica 2. Al hacer la propiedad distributiva queda 2n menos 2. Y al resolver los términos independientes queda 2 menos 2, 0. Por tanto, a sub n es igual a 2n. Colocamos en la ecuación de la suma de los n primeros números el valor de a sub 1 y el valor de a sub n en función de n. Por tanto, queda s sub n igual a n, que multiplica a 2 más 2n sobre 2. Acá vemos que los términos que están entre paréntesis tienen como factor común el 2, que al salir se cancela con el 2 del denominador. Por tanto, quedará n que multiplica a n más 1. Una progresión geométrica es una sucesión tal que cada término a partir del primero se puede obtener multiplicando el anterior por una cantidad fija llamada razón de la progresión y es denotada por R. Si en una progresión geométrica entonces podemos hallar cualquier término multiplicando por la razón el término inmediato anterior, llegaremos a la expresión para determinar el término general de una progresión geométrica y es a sub n igual a el primer término a sub 1 que multiplica r, que es la razón, elevada a n menos 1, donde a sub 1, como ya dije, es el primer término, n es el número de término en la progresión, r es la razón de la progresión, a sub n es el término general o término de lugar n. Veamos un ejemplo. En la progresión geométrica, a sub n igual 2, 4, 8, 16,
Calcule el a sub 5, es decir, el quinto término. Hacemos uso de la expresión de término general de una progresión geométrica a sub n igual a sub 1 por r elevada a la n menos 1 y sustituimos los valores correspondientes. A sub 1 es el primer término de la sucesión y es igual a 2. La razón es igual a 2 debido a que vemos que al multiplicar 2, que es el primer término de la sucesión, por 2 nos da 4. Al multiplicar 4 por la razón que es 2 nos da 8. Al multiplicar 8 por la razón que es 2 nos da 16. Así sabemos que la razón es 2. N es igual a 5 y al resolver nos queda 2 que multiplica a la potencia 2 elevado a la 4, lo que es igual a 2 que multiplica a 16. Por tanto, el quinto término es 32. Lo podemos corroborar si multiplicamos el término a sub 4 por 2. A sub 4 es igual a 16. Al multiplicarlo por 2 nos da 32. En una progresión geométrica, la suma de los n primeros términos está determinada por la expresión S sub n igual a r, que es la razón que multiplica al término a sub n, menos el término a sub 1 sobre la razón menos 1, r menos 1. De acá podemos practicar con un ejemplo, calcular la suma de los términos de una progresión geométrica de razón 1/2, cuyos primero y último términos son 2/5 y 50 respectivamente. Tenemos que la expresión para determinar la suma, tenemos todos los valores, sencillamente sustituimos los valores correspondientes, queda S sub n es igual a 1/2 que multiplica 50 menos 2/5 sobre 1/2 menos 1, y que es igual a, en el numerador queda 125, que es la multiplicación en el primer término de los dos factores, y que multiplica al denominador del segundo término para agrupar los dos términos en una sola fracción. 125 menos 2 sobre 5 entre lo que quedó en el denominador, que es menos 1/2. Resolvemos con multiplicación de extremos por extremos y centros por centro. Nos queda que la suma de los n primeros términos, de los términos de una progresión cuya razón es 1/2 y el término último es 50 y el primer término es 2/5, es menos 246 sobre 5. Para una mayor facilidad les dejo estos despejes de cada uno de los términos en la ecuación, en la expresión de la suma de una progresión geométrica, en donde tenemos que el término general a sub n va a ser igual a la suma S sub n que multiplica al factor r menos 1 más el término a sub 1 dividido todo entre la razón r. Al despejar a sub 1 tenemos que va a ser igual a la razón que multiplica al término general a sub n menos la suma que multiplica a r menos 1. Y al despejar r tenemos que va a quedar como S, que es la suma S sub n menos a sub 1 sobre S sub n menos a sub n.
Practiquemos progresiones geométricas. El ejercicio A nos pide calcular el cuarto término de una progresión geométrica de razón 1/2 que empieza en 8. La expresión de término general de una progresión geométrica es A sub n es igual a A sub 1 por r elevado a la n menos 1. Al sustituir cada uno de los valores en la ecuación, quedará 8 por 1/2 elevado a 4 menos 1. Resolvemos la potencia y queda 1/2 elevado al cubo. Todo es igual a 8 que multiplica a 1/8, lo que es igual a 1. Por tanto, el cuarto término de una progresión geométrica de razón 1/2 que empieza en 8 es igual a 1. En el ejercicio B se pide calcular la razón de una progresión geométrica de 4 términos que empieza en 3 y termina en 81. Acá debemos despejar la razón de la ecuación del término general en una progresión geométrica. Quedará expresada como la raíz con índice n-1 de a sub n sobre a sub 1. Al sustituir los valores correspondientes, queda la raíz de 4 menos 1 de 81 sobre 3, lo que es igual a la raíz cúbica de 27, que es igual a 3. Por tanto, la razón de la progresión geométrica de 4 términos que empieza en 3 y termina en 81 es 3. Y el ejercicio C pide determinar el último término de una progresión geométrica de razón igual a menos 2, que empieza en 1 sobre 20 y su suma vale 100. Acá vamos a hacer uso de uno de los despejes proporcionados anteriormente en función de la suma. Entonces el término general queda en función de S sub n, que multiplica a r menos 1, más a sub 1, que es el primer término, sobre r, que es la razón. Al sustituir los valores correspondientes en la ecuación, queda que a sub n es igual a 100, que multiplica a menos 2 menos 1, más 1 sobre 20, que es el primer término, sobre menos 2, que es la razón. Resolvemos, arriba queda menos 300, debido a que dentro del paréntesis queda menos 3, que multiplica 100. Y el segundo término lo dejamos igual por los momentos, 1 sobre 20, dividido entre menos 2. Entonces queda a sub n, va a ser igual, arriba multiplicamos en cruz debido a que vamos a reunir en una sola fracción los dos términos. Nos quedará menos 6.000 más 1 sobre 20. Y abajo nos quedará menos 2. Resolvemos con multiplicación, extremos por extremos y centros por centros. Entonces nos queda 5.999 entre 40, ya que las fracciones quedan negativas cada una. En el numerador queda la fracción negativa y en el denominador negativo. Entonces menos entre menos da más. El último término al cual estaban pidiendo determinar a sub n será igual entonces a 5.999 sobre 40. El punto número 13 de nuestro contenido es trigonometría. La trigonometría estudia las relaciones existentes entre los ángulos y los lados de los triángulos. Consideremos un triángulo rectángulo como el que se muestra en la figura, el cual es recto en el vértice C y contiene un ángulo agudo que llamaremos alfa, a partir del cual definimos las funciones trigonométricas. Existen 3 funciones o razones trigonométricas
comunes en un ángulo. A todo ángulo le corresponde un número, el cual es obtenido como cociente entre las medidas de las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo. Para el ángulo alfa, estos cocientes son expresados en las siguientes formas. El seno del ángulo alfa será cateto opuesto al ángulo alfa sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo, o lo que es igual a el lado A sobre el lado C. El coseno del ángulo alfa será definido por el cateto adyacente al ángulo alfa sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo, lo que es igual al lado B sobre el lado C. Y la tangente del ángulo alfa queda definida por el cateto opuesto sobre el cateto adyacente al ángulo alfa, lo que es igual al lado A sobre el lado B. Existen otras razones trigonométricas conocidas como razones trigonométricas inversas. Tenemos cosecante del ángulo alfa y es igual al inverso del seno de alfa. Por tanto, es igual a la hipotenusa de un triángulo rectángulo sobre el cateto opuesto al ángulo alfa. También otra razón trigonométrica inversa se llama secante del ángulo alfa y es igual al inverso del coseno de alfa. Por tanto, será igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente al ángulo alfa. Y por último, existe la razón trigonométrica inversa cotangente del ángulo alfa, que es igual al inverso de la tangente de alfa. Por tanto, es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto al ángulo alfa. Existen relaciones entre las razones trigonométricas de un mismo ángulo en un triángulo. Por ejemplo, tenemos el seno cuadrado del ángulo alfa más el coseno cuadrado del ángulo alfa siempre será igual a la unidad. También que 1 más la tangente cuadrada de alfa es igual a la secante cuadrada de alfa. De igual manera, 1 más la cotangente cuadrada de alfa es igual a la cosecante cuadrada de alfa. Y otra general es que la tangente de alfa siempre será igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Hay unos valores exactos de razones trigonométricas de ángulos de 60 grados, 30 grados y 45 grados. Y son los que se muestran en la tabla con base en los dos triángulos que se muestran en la diapositiva. Ejemplo, vamos a determinar los valores de X y Y de la figura. Se dan como datos el valor del ángulo agudo igual a 30 grados y el cateto adyacente a ese ángulo. Al tener el cateto adyacente, podríamos utilizar la función trigonométrica coseno de ese ángulo, de tal manera de poder utilizar el cateto adyacente y calcular el valor de la hipotenusa, que es igual a y es una incógnita. Expresamos el coseno de 30 grados como igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Al sustituir los valores correspondientes, es 30 metros el valor del cateto adyacente y Y es el nombre de la hipotenusa.
Al despejar la incógnita, que es y o hipotenusa, nos queda 30 metros sobre el coseno de 30 grados, lo que es igual a 30 metros sobre la raíz de 3 sobre 2. Uno de los valores mostrados en la tabla de la diapositiva anterior como valores exactos de el coseno de ángulos de 30 grados. Al resolver, tenemos que el 2 que está en el denominador es un extremo que multiplica al otro extremo en el numerador y queda 60 metros sobre raíz de 3. Podemos racionalizar esa raíz de tal manera de que se elimine la raíz cuadrada del denominador. Recordando el punto de racionalización, tenemos que multiplicar por una raíz del mismo índice al cuadrado, es decir, del mismo índice raíz cuadrada, de tal manera de que quede elevada al cuadrado y pueda eliminar la raíz s cuadrado. Entonces multiplicamos en el denominador por raíz cuadrada de 3 y en el numerador por raíz cuadrada de 3 de tal manera de no alterar el valor del cociente o de la fracción. Multiplicamos numerador por numerador, nos queda 60 raíz cuadrada de 3 entre 3, debido a que al quedar raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, debido a la multiplicación, el cuadrado elimina la raíz, por tanto queda 3 y 60 entre 3 es 20. Por tanto queda la hipotenusa como 20 raíz cuadrada de 3. Para hallar el valor del cateto opuesto podemos hacer uso de la función trigonométrica seno del ángulo de 30 grados, debido a que es cateto opuesto sobre la hipotenusa que acabamos de calcular. Queda definida por x sobre y. Al despejar x, nos queda que será igual al seno de 30 por el valor de 20 raíz cuadrada de 3, que es el valor de la hipotenusa, que acabamos de determinar. Eso será igual a 20 raíz cuadrada de 3 por 1/2, que es el valor del seno de 30 grados, lo que es igual a 10 raíz cuadrada de 3. Practiquemos razones trigonométricas. El ejercicio A nos dice que conociendo que la tangente de alfa del triángulo rectángulo que se muestra es igual a 4 sobre 3 y que se calcule el seno de alfa. Para poder determinar el seno de alfa necesitamos el valor de la hipotenusa, porque sabemos que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero la hipotenusa es una incógnita y, que se puede determinar por medio de la aplicación del teorema de Pitágoras. La expresión del teorema de Pitágoras es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por tanto, expresamos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a y cuadrado. Al despejar y, que es la incógnita, nos da que es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, lo que es igual a la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Por tanto, al definir el seno de alfa como cateto opuesto sobre hipotenusa y sustituir valores, nos queda que el seno de alfa es igual a 4 sobre 5. En el ejercicio B se pide determine la cotangente de alfa del triángulo del ejercicio A. Como vimos en razones trigonométricas inversas, la cotangente es el inverso de la tangente. Si el ejercicio nos da que la tangente es 4/3, entonces la cotangente será 3/4 para este ejercicio. El ejercicio C pide que se determine el valor de alfa de los ejercicios anteriores.
acá vamos a hacer uso de una función que podemos conseguir en las calculadoras científicas y que se llama arco seno. Puede ser arco de cualquier función trigonométrica que podamos conocer, es decir, el valor de la función trigonométrica se conoce. Acá en este ejercicio tenemos el valor de la tangente, el valor del seno que se determinó y el valor de la cotangente. Podemos hacer uso del valor del seno del alfa para poder hallar el valor de alfa, el valor de ese ángulo, para lo cual el seno sea 4/5. Colocamos el valor de 4/5 en la calculadora, nos da 0.8, es decir que alfa será igual al arco cuyo seno es 0.8. Hacemos uso de la función arcoseno en la calculadora, escribimos arcoseno igual de 0.8 y nos da que es 53,13. Pero generalmente los ángulos se expresan en grados. Cuando son exactos, cuando no son exactos, como es el caso, los decimales son expresados en minutos y quizás hasta en segundos. En este caso hacemos uso de una función de la calculadora científica para que nos dé en grados y, si es posible, en minutos y segundos, el valor del ángulo. Por tanto, nos da en este caso que el ángulo es 53 grados con 7 minutos con 48.37 segundos. Las definiciones que hemos dado anteriormente, seno, coseno, tangente, son aplicaciones únicamente a triángulos rectángulos. Es decir, cuando dos de los lados son perpendiculares entre sí. Se nos presentarán ocasiones donde se debe trabajar con triángulos que no son rectángulos. Para ello, haremos uso de la llamada ley de los senos, la cual es aplicable a todos los triángulos, sean rectángulos o no. Su enunciado es como sigue. En todo triángulo, cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto. Si observamos la figura, podemos escribir de acuerdo con el enunciado que el lado A sobre el seno del ángulo alfa es igual al lado B sobre el seno del ángulo beta igual a C sobre el seno del ángulo delta. Por ejemplo, dado el ángulo de la figura, determine el valor de X. Dado el triángulo de la figura, determine el valor de X. Tenemos que los datos son el lado opuesto del ángulo de 45 grados. Nos piden hallar el lado opuesto del ángulo de 30 grados. Aplicando la ley de los senos, queda que la X entre el seno de 30 es igual a 100 entre el seno de 45. Al despejar X, nos queda que es igual a 100 por el seno de 30 sobre el seno de 45 grados. Sustituyendo los valores exactos de los senos de ángulos 30 y 45, nos queda respectivamente 100 por 1/2 entre raíz cuadrada de 2 sobre 2. En el numerador tenemos 1/2 y en el denominador también simplificamos y nos queda igual a 100 sobre raíz cuadrada de 2. Podemos racionalizar esa raíz del denominador. ¿Cómo? La multiplicamos la fracción tanto en el numerador como en el denominador por la raíz cuadrada de 2.
Al multiplicar en el numerador nos queda 100 raíz cuadrada de 2. Y al multiplicar en el denominador nos queda raíz cuadrada de 2 elevada al cuadrado. Y tal cuadrado elimina la raíz, por tanto queda 2. Dividimos 100 entre 2 y nos queda 50 raíz de 2. Ese es el valor de la incógnita x. La ley de los cosenos es también aplicable a todos los triángulos y su enunciado es como sigue. En todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que formen. Es decir, en el triángulo que se ve, el primero, tenemos que el lado A, al cuadrado del lado A, será igual a el cuadrado del lado B, que suma al cuadrado del lado C, menos el doble producto del lado B por el lado C, por el coseno del ángulo que forman entre ellos dos, que es el ángulo alfa. De igual manera, con los otros dos lados tenemos b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 por a por c por el coseno de beta. Y c cuadrado es igual a alfa cuadrado más b a cuadrado más b cuadrado menos 2 por a por b por el coseno de delta. Por ejemplo, nos dan este segundo triángulo con los datos de un lado que es igual a 10, otro lado que es igual a 12, el ángulo que forman ellos dos, que es 60 grados, y el lado opuesto es la incógnita, que es x. Aplicamos la ley del coseno y expresamos x cuadrado será igual a 12 elevado al cuadrado más 10 elevado al cuadrado menos 2 que multiplica 12 por 10 por el coseno de 60 grados. Al sustituir nos queda, o al resolver nos queda que el primer término es 144, el segundo término es 100, menos 240, que es la multiplicación de los tres primeros factores del último término, por un medio que es el coseno de 60 grados. Resolvemos y la primera suma nos da 244 y el último término nos da 120. Al resolver esa diferencia nos da 124. Ese es el valor de x cuadrado. Si queremos saber el valor de x es igual a la raíz cuadrada de 124 y lo dejamos de esa manera expresada. Nos vamos a ejercitar en este tema de ley de seno y ley de coseno porque es bastante sencillo aplicar y sencillamente si tenemos un valor o el otro no, es posible que se deba aplicar sencillos despejes y eso es todo. Vamos a sencillamente a pasar al resumen de esta presentación. Como resumen del punto número 12 del módulo 1, matemática, tenemos que función sucesión es toda función real tal que el dominio del campo de los números naturales, también el campo de los números naturales que incluyen el 0, generarán una imagen del campo de los números reales. Una función sucesión generará términos consecutivos evaluados en la variable independiente para números desde 0 tomados del campo de los números naturales y se denotarán con las siglas S sub 0 para cuando la función sea evaluada en x igual 0, S sub 1 para cuando la función sea evaluada en x igual 1 y generará una serie S sub n constituida por los términos S sub 0, S sub 1, S sub 2, etc. Una función sucesión es conocida como progresión aritmética
que es aquella sucesión en la que cada término es el resultado del término anterior sumado a una cantidad constante conocida como razón. Acá podemos ver un término, una serie de progresión aritmética constituida por los términos a sub 1, a sub 1 más r, que es la razón mencionada, a sub 2 más r, que es el término anterior para generar el nuevo término número 3, más, al sumarle r, a sub r más 3 más r, que sería el cuarto término de la sucesión. Así sucesivamente, hasta llegar a un término general que va a ser el término a sub n igual a un término anterior más la razón, es decir, a sub n menos 1 más la razón. Existe una expresión del término general que conocemos como a sub n igual a sub 1 más n menos 1 que multiplica a r. Y también tenemos una expresión que nos ayuda a determinar la suma de los términos o los n primeros términos de una progresión aritmética. Y es igual a n que multiplica al binomio a sub 1 más a sub n dividido todo entre 2. Donde a sub 1 sabemos que es el primer término de la sucesión, n es el número de términos en la progresión, r es la razón de la progresión o la cantidad que va a ser sumada al término anterior para generar un término. A sub n es término general o término de lugar n, y S sub n es la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. También otra función sucesión la conocemos como progresión geométrica. Acá la serie o la progresión estará constituida por términos que se generarán multiplicando el término anterior por una cantidad constante conocida como razón. El modelo sería a sub 1, que sería el primer término. El segundo término sería la razón que multiplica a sub 1. El tercer término sería la razón que multiplica a sub 2. El cuarto término sería la razón que multiplica a sub 3. Así sucesivamente hasta generar un a sub n, que será el resultado de multiplicar la razón por a sub n menos 1. Como expresión que nos ayude a determinar ese término general en una progresión geométrica, tenemos a sub n es igual a sub 1 que multiplica a r elevado a n menos 1. La ecuación o expresión que nos facilita determinar la suma de los n primeros términos en una progresión geométrica es r que multiplica a sub n menos a sub 1 sobre r menos 1. Desde esta expresión podemos despejar cada uno de los de las variables involucradas por conveniencia para cuando tenemos los valores de la suma como un dato para determinar cualquiera de los otros parámetros. Por tanto, a sub n es igual a S sub n que multiplica a r menos 1 más a sub 1 todo sobre r. Otro despeje es a sub 1 es igual a r por a sub n menos S sub n que multiplica a r menos 1. Y otro despeje, en este caso para la razón, es igual a S sub n menos a sub 1 sobre S sub n menos a sub n. Acá se puede definir cada uno de los parámetros. A sub 1 es el primer término, n es el número de términos en la progresión, r es la razón de la progresión, a sub n es el término general o término de lugar n, y S sub n es la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica.
Como resumen del punto número 13, trigonometría, están acá en esta diapositiva las razones trigonométricas básicas, el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. También se muestran las razones trigonométricas inversas a las anteriores. La cosecante, que es la inversa del seno, la secante, que es la inversa del coseno, y la cotangente, que es la inversa de la tangente. Y dos leyes que ayudan a determinar incógnitas o parámetros de triángulos, sean rectángulos o no sean rectángulos. Está la ley de senos y la ley de los cosenos.